Quiero hacer énfasis una vez más en que no hay ganadores en una guerra comercial o arancelaria y que el proteccionismo no ofrece ninguna salida. El pueblo chino no provoca problemas ni nosotros los tenemos. La presión, las amenazas y el chantaje no son las formas adecuadas de relacionarse con China. China tomará sin duda las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza sus derechos e intereses legítimos. China está dispuesta a luchar hasta el final si Estados Unidos ignora los intereses de ambos países y de la comunidad internacional y se empeña en librar una guerra arancelaria o comercial. ¿Qué país desafía más que ningún otro la hegemonía de los Estados Unidos? La respuesta es obvia desde hace ya bastante tiempo: China. Como explicaba Ingrid Urgelles en un artículo reciente en Diario Red, Estados Unidos tiene 3 objetivos en su guerra comercial contra China: contener el crecimiento de China, que podría consolidarse como primera potencia económica; proteger los sectores estratégicos de la economía estadounidense que se han visto menoscabados por el impulso tecnológico de China; y presionar a otros países para que abran sus mercados a los productos estadounidenses y los cierren a los productos chinos. Aunque el peso militar de los Estados Unidos sea incontestable, su economía se ha financiarizado y ha perdido competitividad industrial. Los intentos de Biden por recuperar la capacidad industrial perdida han resultado un fracaso. Trump, por su parte, ha cambiado de estrategia y apuesta por imponer aranceles para obligar a las empresas a retornar a los Estados Unidos. ¿Servirá esto para algo? Hace 20 años Giovanni Arrighi, en un artículo en la New Left Review, decía esto: imponer aranceles a las importaciones chinas como forma de presión en favor de la revaluación sería una iniciativa contraproducente. La mayoría de los empleos estadounidenses se han perdido en industrias en las que la competencia de China no es intensa. Además, una revaluación del yuan solo serviría para sustituir las importaciones chinas por las de otros proveedores extranjeros más caros. El resultado sería un aumento de la inflación en Estados Unidos, una nueva pérdida de competitividad estadounidense y el aumento del desempleo. Como explica el economista mexicano Renato Valderrama, hoy se están librando 3 guerras económicas entre Estados Unidos y China: la guerra arancelaria, la guerra financiera y la guerra por la innovación tecnológica. La guerra arancelaria se caracteriza por la reciprocidad. Cada sanción económica impuesta por Estados Unidos es respondida por China con una medida equivalente. La guerra financiera es crucial para los Estados Unidos, ya que su dominio económico radica precisamente en el dominio del sector financiero. Por eso China busca alternativas, promoviendo una moneda alternativa al dólar, junto con los BRIC, y tratando de desarrollar sistemas bancarios alternativos y un yuan digital. Pero, atención, la competencia más importante entre Estados Unidos y China es la competición por la innovación tecnológica. Aquí están las verdaderas causas de las medidas adoptadas por Donald Trump. En cada sector tecnológico donde Estados Unidos ha mostrado fuerza, China logra alcanzarle e incluso superarle. Esto lo hemos visto en el 5G, en Huawei, en TikTok, en DeepSeek y recientemente también en la industria del automóvil, donde BitAuto está superando ya a Tesla. China va ganando y está por ver que los Estados Unidos puedan revertir esta tendencia. Hoy lo vamos a analizar aquí, en La Base. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Vuelven tiempos que suenan a Guerra Fría, con 2 superpotencias librando una guerra económica. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Pues nada, os traigo un poco el histórico de esa guerra arancelaria y los últimos movimientos, porque esto está pasando todo muy rápido y tenemos noticias de última hora. Por cierto, Pablo, ¿te duele el brazo? No, la verdad es que no. El lanzamiento de micrófono es un deporte muy saludable que evita complicaciones musculares. Se lo recomiendo a todo el mundo. Manu Levín, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Perfeccionando ahí el juego de muñeca. Vamos a leer hoy la prensa china, como acostumbramos a hacer en ocasiones en este programa, para ver cuál es el discurso que surge desde el gigante asiático. Ina Afinogénova, ¿qué nos traes? Vamos a hablar del cerebrito que está detrás de todo este desplome global y especular un poco acerca de si hay un plan, si todo es resultado de ideas disparatadas y sobre todo quién había ejecutado algo parecido en el pasado. Vamos a hacer un informe. Hoy contaremos además con uno de los especialistas en política internacional de nuestro consejo editorial, Eduardo García Granado. Arrancamos, Xavi.
La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Hoy se han hecho efectivas las nuevas tarifas arancelarias a China, de un 104%. La ofensiva trumpista contra el gigante asiático se recrudece y China mantiene el pulso. Justo muy poquitas horas antes de arrancar esta grabación, China acaba de responder con un 84% de aranceles para Estados Unidos. Los aranceles son el síntoma, sí, pero el diagnóstico es mucho más profundo, porque China es el principal rival a batir desde Washington y las tariffs, los aranceles, son una de las herramientas, pero no la única, con la que Estados Unidos pretende resistir lo inevitable, el liderazgo chino en la economía mundial. Se lo comentábamos en el editorial. Asia representa actualmente entre el 40 y el 50% del PIB mundial y esta proporción está aumentando. Todo es caos bajo las estrellas, la situación es inmejorable, que decía el presidente Mao Zedong. Pero, ¿caos para quién? ¿Y para quién es una situación inmejorable, Zugasti? Es una muy buena pregunta y vamos a intentar responderla. Vamos a ponernos primero en antecedentes, porque ustedes recuerdan la famosa lista de aranceles a decenas de países que Trump presentó como recíprocos la semana pasada. Bueno, pues sí, según el equipo trumpista, estos impuestos a las importaciones sobre los bienes y servicios que se compran a otros estados y se traen a Estados Unidos eran un quid pro quo, eran recíprocos, las gallinas que entran por las gallinas que salen. Aunque ya vimos, ya nos explicó Ina, que nada de eso, que eran más bien aranceles punitivos y formulados bajo criterios bastante cuestionables sobre reciprocidad, que hacían daño a la economía incluso de sus más acérrimos aliados, la Argentina de Milei, El Salvador de Bukele, Israel y, por supuesto, la siempre servil Unión Europea. Nadie escapaba a las tariffs. Aunque la guinda del pastel se la llevaba China y los países del sudeste asiático, Camboya, Laos o Vietnam eran los más afectados. En estos tres países los gravámenes ascienden hasta el 49%, el 47% y el 46% respectivamente. En Tailandia se aplicarán aranceles del 36%, en Indonesia del 32% y en Malasia del 24%. Así es, pero la escalada de tensión arancelaria con China concretamente se puede remontar a 2018, no obstante. Hasta entonces, los aranceles entre China y Estados Unidos eran relativamente bajos y estaban regulados por las normas de la Organización Mundial de Comercio, esas que Trump ha lanzado por los aires. En 2015, el arancel promedio de Estados Unidos sobre bienes chinos era de entre un 3 y un 4%. La administración Obama impulsó algunas medidas puntuales, como por ejemplo aranceles antidumping a productos específicos, como el acero chino, pero el comercio bilateral seguía creciendo esos años. La guerra comercial arranca en la primera legislatura de Trump, en marzo de 2018, cuando Estados Unidos impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio a nivel global, afectando a China, entre otros países. Para finales de 2018, el arancel promedio de Estados Unidos sobre bienes chinos había subido a más del 12% y China aplicaba tasas similares. Siguiente escaladita. En enero de 2020, ambas partes firman un acuerdo comercial y en 2022 el arancel promedio de Estados Unidos sobre bienes chinos seguía rondando un 19-20% y al revés, China más o menos lo mismo, un 20%. Biden, no obstante, ajusta la estrategia enfocándose en sectores tecnológicos clave. En mayo del 2024 cuadruplicó los aranceles a vehículos electrónicos chinos hasta el 100% y aumentó tasas a semiconductores, a baterías y a minerales estratégicos. ¿Y qué hizo China? Bueno, pues respondió con aranceles moderados entre un 10 y un 15% a productos agrícolas y energéticos estadounidenses. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que esto no es una ocurrencia puntual ni un giro de timón, sino la aceleración de una guerra comercial que se venía fraguando desde hace tiempo, pero que Trump ha llevado a un nuevo nivel y además en su estilo, a calzón quitado. En el famoso anuncio de la pasada semana, Trump sumaba a ese 20% de aranceles que les contábamos que tenía China un 34% más. En total, un agresivo arancel de un 54% a las importaciones chinas. Y China, claro, respondió con la misma moneda, que Trump consideró una represalia. O sea, Trump les duplica los aranceles de un día para otro. China responde aplicando el mismo arancel y entonces Trump se indigna. ¡Represalia! ¿Cómo se atreven estos malditos amarillos? Exacto, así que ahí lo ven. El lunes amenazaba Central Social con imponer, ojo, un 50% más de aranceles. Dicho y hecho, han entrado en vigor hoy, pero hasta el 104%, pero es que igual estás metiéndote con el país equivocado, Donaldo, porque el Ministerio de Exteriores chino ha dejado clara su postura.
Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra arancelaria o comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para pelear hasta el final, decía el gobierno chino. Los chinos no vamos por ahí buscando problemas, pero si nos golpean, no nos echamos atrás. La intimidación, la amenaza y el chantaje no funcionan con China. No permitiremos que nadie prive al pueblo chino de su legítimo derecho al desarrollo. No toleraremos ningún intento de perjudicar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. Y continuaba el portavoz de Exteriores chino: si Estados Unidos realmente quiere dialogar, debería demostrar que está dispuesto a tratar a los demás con igualdad, respeto y beneficio mutuo. Si Estados Unidos decide ignorar sus propios intereses, los de China y los del resto del mundo, y se empeña en librar una guerra arancelaria o comercial, la respuesta de China continuará hasta el final. Y ya ven, respuesta fresquita de hace unas poquitas horas: 84% de aranceles a productos de Estados Unidos que entren en China. Vamos, que China tiene herramientas para enfrentar este desacople comercial de dos de las dos economías más potentes del mundo. Tenemos recursos abundantes y una voluntad firme, han afirmado. China ha diversificado mercados, se ha extendido en África, en América Latina, y su clase media no para de crecer. El ejército victorioso primero logra la victoria y después va a la batalla. El ejército derrotado primero va a la batalla y después busca la victoria. Sun Tzu, El arte de la guerra, capítulo 4, La forma de la guerra. Estados Unidos sigue viviendo de un relato que no existe. Trump se rodea de mineros con casco y mono de trabajo y promete fábricas llenas de trabajadores, aunque sabe que eso es esencialmente imposible porque esos Estados Unidos ya no existen. Pedimos dinero prestado a los campesinos chinos para comprar las cosas que esos campesinos chinos fabrican. J.D. Vance hablaba ayer de los campesinos chinos para referirse a la sociedad china, a sabiendas también de que es una gran mentira. Pero eso no quiere decir que Trump no tenga plan. Otra cosa es que le vaya a salir bien. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas no correrás peligro. Sun Tzu, El arte de la guerra, capítulo 3, planificación del ataque. La reacción puede ser la contraria, de hecho. Lazos entre China y el sudeste asiático o incluso entre China e India, mayor integración regional, aceleración del proceso tecnológico chino, Make China Great Again, ni Mao lo habría dicho mejor, y mientras en Estados Unidos, empobrecimiento. Un estudio citado hoy en El Salto estima que la familia promedio estadounidense perderá $300 cada mes con motivo de la oleada arancelaria desatada por el gobierno de Trump. El banco JP Morgan elevó el pasado viernes la posibilidad de una recesión global desde el 40 al 60%. El que carece de previsión y subestima al enemigo seguramente será capturado por él. Sun Tzu, El arte de la guerra, capítulo 9, marchas. ¿Y cómo ha reaccionado Europa a todo esto, Zugasti? Pues la presidenta de la Comisión Europea, como lo llamas tú, Pablo, Ursula von der Leyen, ha trasladado ayer martes al primer ministro chino que hay que resolver las diferencias comerciales mediante el diálogo con el fin de evitar una mayor escalada que afecte a los mercados internacionales. La líder comunitaria también alertaba a China sobre el impacto que podrían tener los desvíos comerciales. Traducción: Europa le ha dicho a China: no te metas con Estados Unidos, mejor dialoga, obedece, sé prudente, porque ya sabemos que la Unión Europea siempre va a intentar aparentar flema, moderación, diálogo, diplomacia, sobre todo si es para que Washington no se enfade. De hecho, Trump se burla de los países que negocian los aranceles con él. Vean, dale, Rocío. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Traducimos: muchos países están rogando negociar conmigo, me están besando el culo. Por favor, señor, haremos lo que usted nos diga. Así se burla Donald Trump de quienes le siguen el juego. Pero Europa tiene un arma secreta: Pretty Pedro Sánchez, que está de gira por China y por Vietnam. El viaje, no obstante, estaba programado antes de que estallara esta nueva crisis arancelaria, y al presidente de gobierno español le acompañan, además de Álvarez y Planas, representantes de diferentes empresas españolas y además también la COE, la patronal. Entre algunas de esas empresas destacan, pues, por ejemplo, empresas del ámbito industrial como Tachan Indra o el Grupo Antolín o Rosler, también del sector textil como Recover y del sector turístico y ferroviario como Palladium, Adif, Renfe o Talgo. Vamos, algunas de las principales contratistas públicas, captadoras de los grandes contratos con dinero público españoles y hacedoras de las grandes infraestructuras. Complicado equilibrio: ayudar a hacer negocios con China a las élites empresariales españolas u obedecer el mandato de Bruselas. Recordemos que Kaja Kallas no hace ni 2 meses instaba al rearme europeo para vencer a Rusia y poder así vencer después al gran enemigo final, a la última pantalla del videojuego, que es China.
No creemos que Pedro Sánchez sepa muy bien quién fue Ho Chi Minh, pero le recordamos una de sus citas. La independencia no se puede regalar, se debe conquistar con valentía y determinación. Ninguna de las dos cosas, desde luego, caracterizan al gobierno de España. Gracias, compañera. Hace solo un año abrimos la Garibaldi. Éramos 3 soñadores, un poeta, un cantautor y un profesor de políticas. No queríamos ganar dinero, pero sí ganar un espacio antifascista de libertad. El Garibaldi pronto se llenó de gente y por esta casa han pasado músicos, artistas, autores y militantes que han convertido la taberna en un espacio de referencia de la izquierda en Madrid y también en una referencia para mucha gente de izquierdas de otros territorios y otros países que vienen a vernos cuando pasan por Madrid. Cuando los nazis de Desokupa amenazaron la presentación del libro de Irene Montero, la respuesta antifascista de los vecinos y militantes que vinieron a defender la taberna fue una hermosa lección. Esta respuesta popular antifascista que está dando el barrio de Lavapiés. Hoy es el alcalde de Madrid el que, prohibiendo la presentación de un libro en Vallecas, ha vuelto a obligar a que la Garibaldi sea noticia. Pero su arrogancia nos ha dado una idea. Desde hace tiempo la Garibaldi se nos queda pequeña. Queremos un sitio más grande que nos permita ampliar las actividades del espacio y acoger a más gente. Por eso lanzamos este crowdfunding. Ayúdanos a que muy pronto podamos mudarnos para que la Garibaldi crezca. Apoya la libertad. Apoya la Garibaldi. Bueno, a estas horas ya casi el 20% de los objetivos cumplidos, pero sigan apoyando para que muy pronto la Garibaldi tenga un espacio más amplio en el que podamos hacer más actos culturales. Manu Levín, todo tuyo. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Titular que está hoy en toda la prensa mundial. Escuchábamos el vídeo hace un momento. Trump se jacta de sus aranceles. Los países me besan el culo. Se mueren por llegar a un acuerdo. Durante su discurso en el Comité Nacional Republicano, celebrado en Washington este martes por la noche, Trump dijo que estos países nos están llamando, están besándome el culo, se mueren por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, lleguemos a un acuerdo. Haré cualquier cosa, señor, ha dicho Trump en referencia a los supuestos ruegos durante dichas conversaciones. Pues si nos referimos a los líderes europeos, Trump tiene bastante razón. El pánico y la desesperación se han apoderado del jardín y los gobiernos del viejo continente intentan desesperadamente negociar concesiones con el amo estadounidense para ver si Trump levanta la bota arancelaria. Meloni viaja, por ejemplo, la semana que viene, a Washington para tratar de negociar los aranceles, ¿verdad? Ya nos contarán, por lo tanto, las von der Leyen, Kaja Kallas y compañía, de qué color es el culo de Trump, si es naranja también o no. Décadas de sumisión y de extrema dependencia económica, política y militar de Estados Unidos, claro, dejan a la Unión Europea en una posición muy complicada para buscar salidas a la situación, pero hay un país que no tiene intención de comprobar de qué color es el culo de Donald Trump, que está en una posición diferente y que puede, por lo tanto, mantener una actitud diferente. China. El diario.es con la declaración que hoy inunda la prensa mundial en todos los idiomas y que da nombre también a nuestro programa de hoy. China advierte a Trump de que luchará hasta el final tras la entrada en vigor de los aranceles del 104% a sus productos. El gobierno chino ha asegurado que tiene una voluntad firme y recursos abundantes para responder si Estados Unidos insiste en intensificar aún más sus medidas restrictivas económicas y comerciales. China luchará hasta el final la guerra comercial y lo cierto es que tiene con qué. Tiene con qué y son interesantes los análisis que reparan precisamente en eso. ¿Por qué China puede plantarse ante Trump?, se pregunta La Vanguardia y se fija en distintas variables de las que cabría, a mi juicio, destacar 3. La diversificación de las exportaciones de China, es decir, su menor dependencia de los mercados estadounidenses en relación a otras áreas del planeta, como Europa, sin ir más lejos, pero también en relación a otros países asiáticos. Si Trump, dice La Vanguardia, esperaba que Pekín ondeara la bandera blanca como hizo Hanoi, parece haber estado mal asesorado. Vietnam, aunque personifique los límites del poder americano, tiene muchos más incentivos para sentarse y menos herramientas a su alcance. Alrededor del 35% de las exportaciones vietnamitas van al mercado estadounidense, representando por sí solas casi el 30% del PIB de Vietnam. En cambio, China
lleva años diversificando mercados y en la actualidad menos del 14% de sus exportaciones van a la primera potencia frente al 19% en 2018, lo que representa un 2,5% de su PIB, antes era un 4%. Trump puede malherir a China, pero no desangrarla, ya que su crecimiento del PIB el año pasado fue el doble, 5%. La segunda variable es su colosal mercado interno. La comentábamos antes también. Pekín cree gozar de margen, dice La Vanguardia, por poco que incentive su mercado interno de 1.400 millones de consumidores que han vuelto a doblar su poder adquisitivo en poco más de una década. Y la tercera variable son las alianzas que ha tejido Pekín. China, dice La Vanguardia, también se ha preparado para este momento, tejiendo alianzas con países en los 5 continentes, muchos de los cuales conservan agravios respecto a sus antiguos colonizadores. China, a diferencia de Estados Unidos, Japón y varias potencias europeas, no era uno de ellos, de esos colonizadores. Las infraestructuras de las nuevas rutas de la seda incentivan la apertura de estos mercados emergentes. A ello hay que sumar la influencia diplomática a través del grupo de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras con sede en Pekín. Y hay otros factores que otorgan a China más margen para plantar cara a Estados Unidos, entre los cuales hay uno que también podría jugar un papel crucial: la deuda de Estados Unidos, de la que China es el segundo acreedor mundial. Así es, el español. El as en la manga de China, 700.000 millones de deuda de Estados Unidos que puede vender para tumbar al dólar. Si Pekín la vendiese de golpe, podría provocar una gran crisis en el país norteamericano. Expansión. Hoy, la deuda de Estados Unidos se desinfla y dispara los rumores sobre la venganza china. Bueno, todos estos factores, cada uno de los cuales daría para varias tesis probablemente, motivan que, aunque todo este shock global de los aranceles de Trump, que por poner un símil, pues es un poco como si minaran todos los caminos del comercio mundial, van a afectar negativamente a todos y pueden provocar una recesión económica mundial, pero si hay un país que puede caer de pie después de todo esto es el gigante asiático. Incluso, coinciden también muchos análisis, quizá puede convertir la crisis en una oportunidad. Así lo ve, por ejemplo, Juan Antonio Sanz en Público. China va a la guerra comercial contra Estados Unidos y apuesta por reforzar su poderío económico global. Pekín rechaza la extorsión arancelaria de Trump, promete luchar hasta el final y opta por aprovechar la crisis para cambiar a su favor el orden comercial mundial. Pekín está dispuesto, dice Juan Antonio Sanz, a afrontar el desafío y luchar hasta el final, según su ministro de Comercio, y al mejor modo clásico chino, el gigante asiático apuesta por darle la vuelta al desastre que ya ha volatilizado 9,2 billones de euros en las bolsas mundiales y aprovechar la oportunidad que la crisis puede ofrecer al creciente liderazgo económico de Pekín en el mundo y acelerar a su favor el cambio del sistema comercial internacional, inclinando la balanza de una vez por todas de Occidente a Oriente. Todo es caos bajo las estrellas, la situación es excelente. ¿Se acuerdan? Lo dijo un viejo líder chino. Efectivamente, hay buenas razones para pensar que el shock arancelario de Trump podría ser el catalizador de un giro hacia China de grandes áreas del mundo. Incluso Europa lo está ensayando, aunque sea tímidamente. La UE rebaja su crítica histórica a China y le tiende ahora la mano en busca de un alivio comercial tras el arancelazo de Trump, dice hoy el periódico 20 Minutos. A ver si a quien le están besando el culo es a otro. Aunque mientras la OTAN siga existiendo, es decir, mientras Europa siga estando sometida militarmente a los Estados Unidos, se hace muy difícil, por no decir imposible, que pueda primar una mirada geopolítica hacia China. Trump no lo permitiría. El poder político nace de la boca del fusil, decía también aquel viejo líder chino. Bueno, vamos a completar el análisis haciendo algo que es poco frecuente, por desgracia, en el panorama mediático occidental, pero que aquí nos gusta hacer a menudo, que es mirar qué dice de todo esto la prensa china. Os traigo el editorial de ayer del diario oficialista internacional China Daily, que publica en inglés y que condensa este editorial el relato sobre la respuesta de China. La coerción arancelaria no funcionará contra China, que luchará hasta el final contra el acoso estadounidense. Este es el titular del editorial del China Daily. America First, comienza el texto, no es esencialmente nada más que el intento de Estados Unidos de lograr un mundo coaccionado. En realidad es América maldita. Un país maldecido por su propia megalomanía y maldecido por otros países por su cruel malicia. Y habiéndose convertido en una maldición para todas las demás naciones de la Tierra con su calculada extorsión arancelaria, Estados Unidos difícilmente puede quejarse de un país que no hace lo que se espera de él cuando a cambio lo maldicen. Sin embargo, eso es lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos al imponer un arancel adicional del 50% a China por tener el descaro de oponerse a la tortura arancelaria que pretende imponer su administración.
Los acosadores, los bullies, dice el texto, nunca esperan que sus víctimas se enfrenten a ellos. Coacción, calculada extorsión, megalomanía, crueldad, malicia, acoso, tortura, lenguaje muy duro en relación al que suele ser el habitual en este diario y en general en las declaraciones políticas desde China. Las contramedidas de China, continúa el China Daily, no son una respuesta de confrontación, sino una respuesta necesaria a la política comercial despótica de Estados Unidos. Estados Unidos ha intentado repetidamente someter a China con sus golpes arancelarios, pero China se ha mantenido firme, respondiendo con la misma fuerza al tiempo que pide moderación y diálogo. Detrás de este enfoque tranquilo y sereno se esconde la firme comprensión de China de su propio camino hacia la modernización. No importa cuánta presión aplique Estados Unidos, ya sean aranceles punitivos del 54% o del 104% o más, China dará lo que reciba mientras se mantiene firme en la búsqueda de su propio desarrollo y deja la puerta abierta para las negociaciones. Al hacerlo, China está haciendo frente a la intimidación de Estados Unidos y defendiendo la equidad y la justicia en los asuntos globales. Su deseo de crear una comunidad con un futuro compartido para la humanidad no es una imaginación vana, sino una búsqueda práctica que redunda en interés del mundo. Así como nadie puede detener la marea creciente, dice el China Daily, nadie puede detener ni el desarrollo de China ni el ascenso colectivo del sur global. Pues más expresiones muy negativas, política comercial despótica, golpes arancelarios que intentan someter a China y más declaraciones de firmeza. China dará lo que reciba. Y es muy interesante también esa última frase que citábamos. Nadie puede detener el desarrollo de China y el ascenso colectivo del sur global. La retórica global de Estados Unidos, de la que Trump representa la máxima expresión, es retórica propia del supremacismo del norte global. Basta escuchar hablar al propio Trump, a Elon Musk o a J.D. Vance explicando que la globalización tenía que servir para que el norte se desarrollara sobre la base de la mano de obra barata del sur, es decir, vincula el desarrollo del norte al subdesarrollo del sur. Bueno, y bastaba escuchar también al propio Borrell, el jardín frente a la jungla, ¿os acordáis? Como para olvidarlo, pero la retórica global de China, sin embargo, al menos la retórica, veremos qué pasa cuando entremos realmente en el siglo de China, del que parece que estamos a las puertas, es toda la contraria. Relaciona el desarrollo de China con el ascenso colectivo del sur global. Muy interesante. Continúa el editorial reafirmando que China solo se relacionará con Estados Unidos de igual a igual. China ha subrayado repetidamente que la presión o las amenazas no son la forma correcta de resolver las disputas comerciales. Si Estados Unidos está dispuesto realmente a actuar de buena fe para resolver lo que considera un desequilibrio comercial injusto con China, debería entablar conversaciones y consultas con China en pie de igualdad y con respeto mutuo. De lo contrario, China seguirá adoptando contramedidas enérgicas para salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. Y remata el China Daily su editorial con la idea que también veíamos antes en la pieza de Juan Antonio Sanz en Público, y es que el gigante asiático cree, o al menos así lo quiere comunicar al mundo, que puede salir fortalecido de la guerra comercial. Se espera que Beijing, dice el China Daily, anuncie contramedidas si Estados Unidos sigue adelante con su última amenaza de aranceles adicionales del 50%, y ya las han anunciado hace unas horas, como contábamos, aranceles del 84% a los productos estadounidenses. Esto no debería dejar lugar a dudas para la administración estadounidense, continuaba el editorial de este periódico, de que China se mantendrá firme al contrarrestar los ataques arancelarios extorsionadores de Estados Unidos. Tal como dijo el ministro de Comercio, si Estados Unidos insiste en salirse con la suya, China luchará hasta el final. China no provoca problemas, pero tampoco se deja intimidar por ellos. Ha salido fortalecida de muchas tormentas. Pues veremos quién queda de pie después de la tormenta global que ha desatado Estados Unidos, una potencia en declive que se revuelve como animal herido. Por mucho menos se declararon guerras reales en el pasado, decía hoy Juan Antonio Sanz. Agárrense, que vienen curvas. Gracias, Manu. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. I'll do anything, sir. En fin. Ese parece ser el objetivo, ¿no? Detrás de todo. Sí, sí. Que hay una parte de Trump que necesita besitos. En el culo. Vamos. Que a alguien le bese el culo. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. El desplome de los mercados, la caída de los precios del petróleo, las revisiones al alza de la probabilidad de recesión, las comparaciones con la crisis de 2008, incluso con la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, llevan a una a preguntarse quién es el intelectual que está detrás de la guerra arancelaria de Trump,
cuál es su estrategia y, en última instancia, ¿hay una estrategia o todo es resultado de ideas anticuadas y delirantes que llevarán al colapso del sistema económico global? En estos días han salido varias filtraciones mediáticas afirmando que los tariffs dividieron al trumpismo. Concretamente, Washington Post decía ayer que Elon Musk no estaba de acuerdo y se estaba planteando salir del gabinete y retomar sus negocios, probablemente viendo cómo su compromiso con Trump hizo desplomarse el valor de Tesla y cómo complica la llegada de sus productos desde China. Es decir, viendo cómo corre Elon a salvar los muebles y la cara, eso nos da una pista, que muy probablemente el cerebrito detrás de este desastre no es él. Si nos metemos en su perfil de X, donde publica casi igual o más compulsivamente que Javier Milei, encontraremos otra pista. Navarro es un verdadero idiota, es más estúpido que un saco de ladrillos, escribió Elon Musk ayer mismo. Ajá, la pregunta es, ¿quién es ese tal Navarro? Peter Navarro, precisamente la persona que, según publican algunos medios hoy, es el arquitecto de la guerra arancelaria. Muchos titulares lo bautizan directamente como el zar de los aranceles. Es un economista de 75 años, otra joven promesa dentro del gobierno de Estados Unidos, como suele ser habitual, graduado en Harvard y que ya formaba parte del equipo de Trump, pero que ahora parece estar ganando enorme influencia dentro de su círculo. Peter Navarro, un economista con amplia experiencia, graduado en una de las mejores universidades del mundo. Tendrá una estrategia, ¿no? ¿O este desplome es la estrategia? Bueno, si uno analiza su trayectoria y su expertise, encuentra un patrón. Navarro empezó haciendo pronósticos económicos, algo del área de la futurología, luego se dedicó al coaching en inversiones, pero públicamente se consolidó como un enemigo público, agresivo e histriónico de China. Llegó a escribir 5 libros dedicados al gigante asiático. La sinofobia, como con ese flor académico, le catapultó a los platos de televisión, a los auditorios públicos y así hasta los despachos de la Casa Blanca. Se ha labrado toda una carrera con estas avanzadas ideas. Su principal libro se titula La muerte por China y tiene citas tan mesuradas como esta. China representa una amenaza multiespacial y mortal para la prosperidad, la seguridad militar y la mera respiración de nuestros hijos. Todo un ejemplo de comedimiento y prudencia académica. Enseñando torpemente sus recién ganados músculos como una potencia comunista imperialista, China utiliza de manera desleal las fuerzas capitalistas mercantiles para eliminar nuestra base industrial, robar nuestra tecnología, controlar nuestros mercados financieros y contaminar nuestros alimentos, nuestro aire y nuestro agua. El arsenal armamentístico más potente que tiene China en su guerra contra Estados Unidos es su masivo aparataje comercial. Este aparataje lo incluye todo, desde deshonestas manipulaciones con divisas y subsidios para la exportación ilegales hasta la imitación generalizada, piratería y un auténtico robo de la propiedad intelectual estadounidense. Si el intelectual detrás de los aranceles del 104% contra China es este señor, pues parece que la estrategia es la máxima confrontación con China sin miedo al éxito. Sin más cálculos, el graduado de Harvard, un poco xenófobo la verdad, está convencido de que China existe para desatar una guerra contra Estados Unidos, contaminar sus aguas y el aire que respiran sus hijos y sus nietos. A saber las veces que se pasó desarrollando estas ideas por el despacho Oval. Pero vamos, que vemos cómo se van aplicando porque deben de considerarse fundamentadas no solo económicamente, sino también en términos de seguridad nacional. Navarro, que ve la amenaza china en cuanto se levanta y hasta que se acuesta, aparentemente logró que Trump transfiera esos mismos argumentos hacia otras latitudes. En varias ocasiones, el presidente estadounidense describió a la Unión Europea en términos prácticamente idénticos. Dijo que fue creada para dañar a Estados Unidos, porque todo lo que se cree para que Estados Unidos no pueda desplegar su poder de manera ilimitada, va contra ellos, obviamente. Desde hace tiempo está cogiendo fuerza en su argumentario, en el argumentario trumpista, la idea de que la existencia de la humanidad fuera de las fronteras de Estados Unidos está dedicada básicamente a causar el máximo daño a sus intereses. Un tipo de discurso que suena bastante a aquellos discursos del periodo de entreguerras del siglo pasado en Europa, del que parecemos no haber aprendido nada. Y un narcisismo importante
importante también que lo lleva a perseguir un objetivo nada novedoso para el país que preside, por cierto. ¿Cuál es este objetivo? Bueno, mantener y prolongar la hegemonía estadounidense en el mundo, como sea, desmantelando el sistema económico global tal y como lo conocemos, incluido. Y si analizas todo lo que pasa estos días bajo el prisma de este fin último, el de mantener la hegemonía estadounidense, respondes a la pregunta que planteamos al principio. ¿Hay un plan? ¿Y cuál es ese plan? El columnista del sitio Free Press, Matthew Continetti, propone buscar las raíces de este plan en 1971. En su publicación titulada Trump no es el único presidente que quiere destruir el sistema de comercio internacional, repasa las medidas que tomó medio siglo atrás el presidente Richard Nixon con su nueva política económica y dice que los paralelismos con el Día de la Liberación de Trump, tal y como el mismo Trump bautizó el pasado 2 de abril con su anuncio de aranceles supuestamente recíprocos, pues que los paralelismos son asombrosos. Así que, según esta tesis, el desplome de hoy está provocado a propósito y tiene un precedente claro, el denominado shock de Nixon. En aquel entonces, supuestamente en respuesta a la creciente inflación, el presidente estadounidense congeló los precios y salarios y canceló unilateralmente la convertibilidad internacional directa del dólar estadounidense al oro. Esto significó la abolición de facto del sistema de Bretton Woods. El dólar pasó a no estar respaldado por nada salvo por el papel, y para paliar las consecuencias de posibles crisis provocadas por ello, el gobierno estadounidense impuso un arancel extra del 10% a todas las importaciones. El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, que también insiste en que la guerra arancelaria de Trump está inspirada precisamente en el Nixon Shock, dice que lo que estamos observando ahora es literalmente una desintegración controlada de la economía mundial con el objetivo de mantener la hegemonía de Estados Unidos, y que el Nixon Shock tuvo los mismos objetivos de fondo. America First, a una costa de cargarse su propia clase trabajadora, y ya ni hablar de la del resto del mundo. Mi filosofía, señor presidente, es que todos los extranjeros quieren perjudicarnos y es nuestro deber perjudicarlos primero. Podrían ser palabras de Peter Navarro, el supuesto arquitecto de la guerra contra China, pero no, fueron pronunciadas en 1971 por el entonces secretario del Tesoro John Connally, quien logró convencer a su presidente de asestar un golpe colosal a la economía global. Nixon desmanteló el régimen cambiario, hasta entonces estable, y subió las tasas de interés. Esto perjudicó a los aliados de Estados Unidos, como Europa Occidental y Japón, más que a los propios Estados Unidos. Recuerda a Varoufakis en su artículo publicado en su web que el desmantelamiento del sistema económico global impulsado por Nixon dio como resultado el sistema en el que vivimos hoy y que Trump, por su parte, está desmantelando. Tras la cancelación de la convertibilidad del dólar, los banqueros se encontraron con miles de millones de dólares extranjeros para manipular en un entorno absolutamente desregulado. Cuanto más dependía este nuevo sistema mundial del déficit estadounidense que generaba la demanda necesaria de exportaciones europeas y asiáticas, mayor era el volumen de comercio necesario para estabilizar este sistema globalizado deliberadamente desequilibrado. Y así nació la globalización, así nació el liberalismo, neoliberalismo. La hegemonía estadounidense se mantuvo intacta de esta manera, pero tras la crisis del 2008 empezó a perder su dinamismo. Hoy los trumpistas le quieren dar un nuevo aire, poniéndole fin a la era en la que vivíamos bajo el déficit comercial de Estados Unidos. Esto se acabó y está por ver cómo se va a reequilibrar la economía en esta nueva etapa. Por lo tanto, Trump no es el primer presidente estadounidense que busca la desintegración controlada de la economía mundial mediante un golpe devastador. Tampoco es el primero en dañar deliberadamente a los aliados de Estados Unidos para renovar y prolongar su hegemonía, ni el primero dispuesto a perjudicar a Wall Street a corto plazo en el proceso de fortalecimiento de la acumulación del capital estadounidense a largo plazo. Nixon ya lo había hecho medio siglo antes. ¿Le funcionará a Trump el plan? Puede que haya sido el error del siglo, tal y como lo bautizaron varios analistas, o el propio Warren Buffett, que sabe más por viejo que por diablo de todo esto, ¿verdad? Lo cierto es que no se sabe todavía cuál va a ser el resultado. Según Varoufakis, el resultado dependerá de la capacidad de permanencia de Trump, de los apoyos partidistas y de la respuesta global, de si nos embarcamos en una guerra de todos contra todos o si se pasará a acuerdos bilaterales, ¿no? En todo caso, hace bien recordar el shock de Nixon para dejar de decir que lo de Trump de hoy no tiene precedentes. Nixon transformó el mundo
mundo en los años 70, dejándolo muchísimo más desequilibrado. Y hoy Trump intenta hacerlo de nuevo. Gracias, compañera. Nuestro invitado de hoy nació en Moscú. Ha vivido en España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Es académico e investiga los fenómenos políticos reaccionarios a los que llama fascismo tardío. Acaba de publicar en ACAL Fascismo tardío, raza, capitalismo y las políticas de crisis. A vueltas con Alberto Toscano. Recordad, amigos de La Base, que en cuanto termine La Base emitimos en el canal de YouTube de Canal Red la entrevista a Alberto Toscano. Vamos a hablar de nuevos fascismos. Es una entrevista muy interesante, no os la perdáis. Como os decía al principio, hoy contamos con Eduardo García Granado. Eduardo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, buenas tardes. Vamos a conocer tu análisis, digamos, de esta triple guerra que se está produciendo entre Estados Unidos y China, guerra tecnológica, guerra arancelaria, guerra comercial. ¿Qué escenarios se abren con este enfrentamiento? Bueno, sin duda el escenario de una posible gran recesión a escala internacional es algo que está abierto, ¿no? Evidentemente es difícil decirlo con certeza, pero la escalada arancelaria entre Estados Unidos y China es de unas dimensiones descomunales, ¿no? Cuando uno observa el gráfico de la evolución de estos aranceles cruzados se da cuenta de que parece un gráfico exagerado, ¿no? Estéticamente parece como si se hubieran alterado las propias métricas o la forma en la que se dimensionan las variables dentro del gráfico. Y en realidad no, en realidad se trata de un gráfico absolutamente exagerado, pero real, ¿no? Y básicamente yo creo que lo más interesante de este proceso, de esta guerra, de esta nueva guerra comercial o de esta nueva fase de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que impulsa al gobierno de Donald Trump, lo más interesante es entender el porqué. Básicamente, como hemos defendido aquí en numerosas ocasiones, Donald Trump representa una suerte de actualización del esquema imperial estadounidense, un giro estratégico. Yo, insisto mucho en que Donald Trump, si efectivamente continúa por estos derroteros y pretende consolidar el giro estratégico que ya apuntaba en la campaña, que ya deslizó durante su primer mandato, pero que no pudo completar porque no tenía el control necesario en el Partido Republicano y en el Poder Legislativo, si efectivamente lo consolida, es probable que Donald Trump sea el presidente más importante de los Estados Unidos en más de 100 años. Porque se trata de un giro estratégico imperial, porque pretende, con estos movimientos arancelarios, generar un escenario de caos económico a nivel global. Y esta es la lectura más importante, yo creo. Estados Unidos, Donald Trump en particular, el movimiento MAGA y también algunos sectores del Partido Demócrata, si bien es cierto que ahí no es una posición hegemónica, entienden básicamente que después de 15 años de estrategia de giro asiático, el famoso Pivot to Asia, que empezó con Barack Obama y que continuó con algunas diferencias tácticas durante el primer gobierno de Trump y también durante el gobierno de Biden, no ha sido suficiente para impedir la consolidación de China como gran actor contrahegemónico. Y este crecimiento de China es un problema estructural para Estados Unidos por cuestiones demográficas, económicas y potenciales militares. Lo cierto es que China tiene la capacidad de ser el mayor rival sistémico de la historia de Estados Unidos desde que Estados Unidos se consolida como gran actor imperialista en la primera mitad del siglo XX y ya se consolida como el principal actor del gran bloque imperialista después de 1945. Estamos hablando de un rival sistémico más importante incluso de lo que fue la URSS en términos absolutos, ¿no? En términos económicos, demográficos y nuevamente también en términos militares. La ventaja que China ha logrado consolidar respecto a Estados Unidos en la cuestión manufacturera, por ejemplo, que se observa con absoluta claridad cuando, por ejemplo, se compara la producción de astilleros, que es una medida bastante habitual porque los astilleros son un producto manufacturero que sirve tanto para aplicaciones civiles como para aplicaciones militares. Entonces se suele utilizar para medir las diferencias en la capacidad manufacturera de un país, de una economía nacional y de otra. Y cuando uno compara, yo invito a nuestra audiencia a que lo busque, se va a dar cuenta de que por cada astillero que es capaz de producir Estados Unidos, China es capaz de producir decenas. Bueno, pues esto refleja esa ventaja que tiene China, que además, por mucho que Estados Unidos hable de copia, Estados Unidos hable de prácticas ilegítimas, China básicamente se ha desarrollado económicamente a través de un proceso de intervención estatal, de conducción estatal de la economía y de retención del capital extranjero, que básicamente es el proceso que ha llevado a todos los desarrollos económicos de los capitalismos nacionales, sin excepción.
Corea del Sur, Taiwán o Japón también crecieron así. La diferencia es que China es, primero, particularmente grande, no deja de ser el segundo país más poblado del mundo, con varias veces, 4 o 5 veces más población que la que tiene Estados Unidos, y además la otra particularidad es que China rechazó pasar a formar parte del esquema imperial de Estados Unidos en términos políticos, militares y estratégicos, y esta fue su gran diferencia. Y de hecho este fue el gran error histórico de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos paga el error que cometió como gran actor imperial durante los años 80 y los años 90. En esos años, en esos momentos, Estados Unidos percibió el cambio económico de la China entonces gobernada por Deng Xiaoping, que apostó por ese proceso de desarrollo capitalista con, según dice el Partido Comunista, un horizonte socialista, que está por ver todavía. Estados Unidos percibió ese proceso como la primera fase de un cambio político en China que llevaría inevitablemente a una subordinación del gigante asiático a los intereses imperiales de Estados Unidos y a su gran bloque de poder internacional. Básicamente porque eso es lo que había pasado con todos los países que se habían desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, que se habían desarrollado como potencias capitalistas. Sin embargo, China no aceptó esto. Es más, Estados Unidos intentó en cierta medida desestabilizar políticamente al país para lograr un proceso de cambio político interno, pero no lo logró. El poder político del Partido Comunista de China nunca estuvo en discusión dentro del país al tiempo que se desarrollaba económicamente, y eso constituyó a China como el gran rival sistémico de Estados Unidos por derecho propio. Y el escenario que vemos ahora, pues como digo, económicamente es incierto más bien el nivel al que va a generar caos internacional, pero que lo va a generar está absolutamente claro. Y sobre todo es incierto en cómo va a salir Estados Unidos después de esta estrategia, porque al final, como digo, lo que está intentando es generar un gran escenario de caos a nivel internacional, buscando que de ese nuevo escenario salga una coyuntura internacional que vuelva a ser favorable a Estados Unidos, o al menos relativamente más favorable que lo que apuntaba el mundo a ser en los últimos años. Y aquí, y cierro con esto, me parece que está la lectura más interesante de todas. Creo que el esquema imperial que plantea Donald Trump acepta tácitamente, aunque no lo reconozcan, el orden multipolar. Creo que Estados Unidos ha entendido, al menos a través del movimiento MAGA, que ese sueño unipolar de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI hay que descartarlo. Nunca va a ocurrir. Estados Unidos no va a lograr en el medio plazo un esquema de dominio imperial unipolar en el cual incorpore a Rusia, a China y al resto de actores emergentes. Y lo que intenta Donald Trump es, como digo, mediante este puñetazo en el tablero que genera caos internacional, salir reforzado no como única potencia imperial. Han renunciado ya a eso, saben que no lo van a conseguir, sino al menos con una posición que económicamente les sea más favorable en relación ya no tanto a China, sino sobre todo a sus grandes aliados. Es decir, Estados Unidos con Donald Trump entiende que si las tendencias internacionales continúan como venían en los últimos años, era probable que China se consolidara como gran potencia internacional y que Estados Unidos terminase relegado a un segundo, tercer, cuarto, quinto puesto, y la apuesta estructural que hace el imperialismo trumpista es, bueno, vamos a aceptar que no podemos impedir la consolidación de China como gran potencia en el largo plazo, pero vamos a intentar al menos modificar nuestras relaciones históricas con nuestros aliados y también con las periferias a nivel internacional y con la propia China para al menos asegurarnos durante unas cuantas décadas ser, como mínimo, el segundo gran actor a escala internacional. Veremos a ver si lo consiguen. Desde luego la apuesta es arriesgada, muy arriesgada, y así como puede generar un escenario más o menos favorable a Estados Unidos, también puede precipitar su declive imperial y beneficiar de manera decisiva ya no solo a China, sino al resto de actores emergentes, sobre todo aquellos que estén preparados políticamente para aceptar el reto y para posicionarse mejor. Es el caso de los actores latinoamericanos, que veremos a ver si logran algún tipo de integración regional que les permita crecer. En fin, es una coyuntura de caos, es una coyuntura incierta, pero que evidencia, y en esto no hay ninguna duda, un momento de enorme debilidad estadounidense, que al menos, y esta es una diferencia parece ser con el Partido Demócrata, reconoce el trumpismo su debilidad relativa, aunque se muestre como ganador narrativamente, ellos reconocen la debilidad. Ellos reconocen implícitamente que no pueden impedir la consolidación de China, y por eso toman las decisiones que están tomando en los últimos tiempos. Eduardo García, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Ernest Bombi, El Arancel. Hasta mañana.